Bienvenidas y bienvenidos. Esta noche nos corresponde desarrollar el tema la comunicación humana, elementos y componentes pragmáticos. Esto dentro de la serie de videoconferencias que comprende la tutoría de lenguaje y literatura en el marco del nuevo ingreso universitario. Tenemos primero que destacar cuáles son nuestros objetivos de la jornada, y los más trascendentales pues es establecer la diferencia entre comunicación y expresión. Además tenemos que uno de los logros que pretendemos resaltar con esta jornada es poder identificar tanto el discurso oral como el escrito, y dentro de él las funciones del lenguaje, identificar a su vez en los diversos contextos comunicativos los componentes fundamentales de la comunicación. Estos van a ser los objetivos que rigen nuestra jornada esta noche. Para iniciar y poder entrar en contexto, considerando también que este tema es uno de los primeros, estamos hablando que fue desarrollado en una séptima semana, podríamos decirlo, de lo que fue el proceso que se inició con ustedes para poder prepararles para lo que será el examen del nuevo ingreso. Entonces veíamos en la séptima entrega de materiales en el campus este tema, y comenzaremos cuestionándonos. ¿Han pensado alguna vez lo que sería nuestra vida sin palabras? Esta es una pregunta que me gustaría que, si pudieran activar, alguien se anima a activar el micrófono o por medio del chat nos da sus valoraciones de que si ha pensado alguna vez lo que será nuestra vida sin palabras, esto haciendo referencia al proceso de comunicación. Para poder, esta sería como nuestra pregunta indagadora. Yo creo que la vida sin palabras fuera, digamos, algo prácticamente sin que no pudiéramos comprender, entender, porque no sé si alguna vez han visto algún video de películas que antes habían solo por señas, sin sonido. Entonces, yo pienso que así cuesta mucho entender. Entonces, con las palabras uno entiende mejor las cosas de las que, digamos, se dialogan, ¿verdad? Okay, gracias. Gracias por su participación. Tenemos también en el chat que nos dice MG Medrano que la vida sin palabras, pues podríamos comunicarlos con señas, pero sería un poco más complicado no usar las palabras, como esto reforzaría el argumento del compañero que nos daba su aporte por medio del micrófono. Bueno, partiendo de ello, pues, como les decía, eso es como para poder ponernos en contexto en cuanto a que probablemente, pues como ya lo decía el compañero en el chat, podríamos imaginarnos un lenguaje de señas, un movimiento de algunos gestos, indicar objetos, o por medio de señas señalar lugares. Igual hemos tenido alguna experiencia con aquella figura de aquel personaje que hacía escenas o películas mudas. Entonces, sin palabras estaríamos siempre comunicándonos, pero nuestra vida, como la de esos personajes del cine que les hago referencia, y de todo lo que nos rodea, sería muy diferente. Como lo decía el compañero, sería más complicado entendernos, porque el lenguaje nos faltaría eso que nos distingue a nosotros, pues, que nos distingue de todas las criaturas, el hecho de la comunicación, y con ello pues la posibilidad de expresar con exactitud lo que somos y lo que queremos, el hecho de formular pensamientos, de comunicar ideas, inventar historias, entablar diálogos, o sea, todas estas cuestiones de nuestra vida diaria sería más complejo el poder comunicarlas o trasladarlas, así como ya lo expresaban ustedes inicialmente. De ahí, pues, la importancia de estudiar estos conceptos. Pareciera que en nuestra cotidianidad pasa desapercibido, pero
pensando, y era el objetivo de la pregunta indagadora, era el pensar o ponernos a reflexionar que estas cuestiones que para nosotros son, digamos, superfluas o no tan interesantes ahorita, pues son muy importantes y, como les reitero, de ahí surge la importancia de poder estudiarlos, porque solo repreguntándonos o preguntándonos cómo serían las cosas sin todo esto, pues llegamos a pensar en la necesidad o a valorar la importancia de que esto exista en nuestra vida. Como les digo, sin palabras estaríamos vivos, pero no podríamos expresar con exactitud lo que queremos. Y dentro de los conceptos que tenemos que prestarle trascendencia o importancia es el concepto de comunicación, que lo veremos en nuestras primeras láminas que siguen. El lenguaje, el proceso de comunicación, los componentes de este proceso de comunicación y las funciones que desempeña cada componente en este proceso de comunicación. Estos son elementos que también ustedes encontrarán en alguna medida inmersos o citados al momento de que ustedes realicen su examen de admisión, porque como les digo, en esta materia pues trasciende la importancia de poder comunicarnos, ya sea de manera oral o de manera escrita, y no podemos prescindir de todos estos elementos o de todos estos conceptos dentro del proceso de la comunicación. Así es que la invitación es para que posterior a ello, a esta jornada, también prestemos atención a este tema que es relevante en lo que será pues el contenido de su examen. Para comenzar, pues tenemos y vamos a hablar acerca de la comunicación humana en específico. Y pues como ustedes pueden observar en la lámina, tenemos que el ser humano es un ser social. Y de ahí que pues tengamos la necesidad de querer formular pensamientos y aparte de formularlos, pues trasladarlos o comunicarlos mediante ideas, mediante historias y en el hecho de entablar diálogos, etcétera. Entonces la comunicación es un proceso innato del hombre, como les digo, una necesidad básica, y pues para ella venimos determinados biológicamente. O sea, hablamos de las capacidades que ya tenemos, capacidades físicas, y pues por ello el niño desde que nace está comunicando a través de diferentes códigos, y la comunicación es un acto de relación humana en el que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante un lenguaje o forma de expresión. Se dice que este proceso es interactivo y social, pues como les digo, el ser humano es un ser social. Para comprender la importancia de la comunicación en las relaciones humanas, es necesario tener en cuenta que la comunicación se da en un contexto. Además, es un proceso en el que se da la siguiente interacción, es decir, tiene efecto en el que comunica y en el que se recibe e interpreta lo que se comunica, y de esta forma pues tiene influencia sobre la otra persona, que es la que percibe o recibe el mensaje. Se comunica además con la conducta, y con la ausencia de esta también hay comunicación. Entonces, cuando hablamos de comunicación, el concepto de comunicación proviene del prefijo latino cum, que es igual a con, y munus, que es igual a común, y de ahí que se deriva que quiere decir comunidad o estado en común, y es lo que les mencionaba, que somos seres sociales y para poder comunicar nuestras ideas debemos entablar diálogos en común. De aquí pues podemos elaborar o establecer la siguiente cuestionante o pregunta. ¿Saben ustedes la diferencia entre los conceptos de expresión y comunicación? ¿Por qué les digo esto? Porque al inicio veíamos una serie de conceptos que son determinantes o son indispensables para poder lograr pues los objetivos que
que nos hemos planteado al inicio. No sé si alguien se anima activando su micrófono a poder contestarnos la siguiente interrogante. La diferencia entre los conceptos de expresión y comunicación. ¿Pueden activar sus micrófonos o verificamos ahorita? Si alguien se animó también por el chat. Exacto, igual que Chaplin. Así mencionaba, cuando les mencionaba de que había escenas de cine mudo, aquí nos compartían las escenas, un ejemplo de las escenas de Chaplin, cuando hacemos referencia al lenguaje de señas. No sé si alguien en la comunicación buscamos una reacción en la otra persona. Esto nos lo dice Luigi en el chat en respuesta a la interrogante de la diferencia que existe entre los conceptos de expresión y comunicación. Nos dice que en la comunicación buscamos una reacción en la otra persona. Alguien activó su micrófono. Yo creo que la diferencia entre la reacción y la comunicación es una forma de expresar, la expresión es como una forma de hacer como señas o demostrar, digamos, nuestro asombro. Y la comunicación es en la que buscamos dar a entender algo. Ok, gracias. Entonces, con el aporte del compañero, podemos decir, y esto también ustedes, la lámina que ustedes observan, lo encuentran también en el foro correspondiente a la semana número 7, donde reflexionábamos en torno a esto, en torno a la diferencia entre los conceptos de expresión y comunicación. Y como bien lo decía el compañero, para expresar basta con manifestar algo de nosotros mismos. Puede ser una seña, decía él, y así es. Expresas tu enojo con una forma de ceñir o fruncir el ceño, como comúnmente lo observamos. Alguien también decía, los ojos hablan, pero es porque nosotros estamos expresando o manifestando algo mediante una seña. Pero al contrario, al comunicarnos necesitamos tener la intención de compartir ese algo con otros. Es decir, bueno, ustedes pueden ver en la lámina, dice que entonces la comunicación no supone solo expresar la idea. Cuando hablamos de expresar, ya lo mencionábamos arriba, manifestar algo de nosotros mediante alguna seña o indicando, más bien señalando un objeto, otro ejemplo que se nos ocurre. Pero para comunicarnos no se supone solo expresar la idea o sentimiento, lo que les decía del enojo, y transmitirlo a otros. El verdadero sentido de la comunicación está en nuestra intención de enviar mensajes para provocar no solo la receptividad de ese mensaje, sino que también provocar una respuesta en los demás, pues dicha respuesta es la que nos permitirá saber que fuimos comprendidos, y es ahí donde nos damos cuenta que realmente comunicamos la idea o el pensamiento o que eficazmente fue formulado esa idea y así fue percibida por la otra persona o por el receptor mediante la respuesta que él nos brinda. Es hasta entonces donde nos damos cuenta que realmente fuimos comprendidos. Como ustedes pueden observar en la lámina, que lo que les estoy compartiendo es algo que está en el foro. Como observamos en la lámina, al final dice que es trascendental la importancia de estudiar estos conceptos para, como les decía, cumplir los objetivos académicos que se propone este tema. Al final, pues, podemos concluir y vamos a compartir con ustedes que varios autores definen a la comunicación como la creación de significados, óigase bien, compartidos a través de procesos simbólicos. Es decir, que lo anterior significa que, como afirma Wilbur, aunque las personas tengan marcos de referencia distintos porque piensen, vivan y hablen en forma diferente, en el momento de establecer comunicación tienen un propósito de entendimiento. Es decir, como ya decía el compañero, pretenden dar o lograr algo en común por medio del mensaje
intentan compartir, como decía el compañero, dar. La comunicación es dar a entender algo. No sé si hasta aquí hay dudas, consultas, decirles que en cualquier momento ustedes pueden activar su micrófono y poder interrumpir y plantear su duda o consulta respecto de lo que estamos viendo. O también pueden en el espacio de preguntas al final, preguntas y respuestas, poder expresar sus dudas, o si prefieren pues también en el chat, solo que lo vería al final porque es como complicado el hecho de estar corriendo entre una pantalla y la otra, y para efectos de ya no suscitar, que no se suscite algún problema técnico, pues lo vemos al final, pero decirles que pueden ir formulando sus dudas a fin de que el tema pues sea realmente comprendido y pues le sea de utilidad para el desarrollo de su examen. Si no hay dudas hasta acá, continuamos. Mientras se animan, pues para reforzar lo que veíamos acerca de la comunicación, como les decía, varios autores la definen como la creación de significados compartidos a través de procesos simbólicos, y pues hacer referencia a que los diversos modos en que los seres humanos intercambian ideas, como ya lo veíamos al inicio, ya sea desde señas o gestos o imágenes, hasta la palabra hablada, o sea, hasta el proceso de comunicación, o escrita, si así lo prefieren. Todo esto es lo que llamamos formas de expresión. Esto ampliando lo que sería lo que vemos como la comunicación. Y la forma de expresión pues es el distintivo del ser humano en cuanto a su carácter sociable, y lo veíamos al inicio en las primeras láminas, donde decíamos que el ser humano es un ser social y en consecuencia pues tiene la necesidad de comunicarse con los demás. Y de ahí pues que surge que desde que nacemos o aunque aún antes de esto, que antes que nacemos, pues sucede que nuestra existencia es un continuo intercambio de mensajes, aunque en esa etapa, pues inconscientes, ¿no? Y así en la medida vamos creciendo, van siendo más tarde más razonados. Y cada vez que estos mensajes son interpretados y respondidos, pues hay comunicación. Como les decía, pues es hasta ahí donde podemos determinar que realmente nos hemos comunicado de manera eficaz. Por ejemplo, en el vientre materno, la incomodidad de una postura de la madre o un ruido suele pasar que son manifestadas a través de movimientos por parte del bebé, y eso expresa un malestar de parte del bebito porque está trasladando o está comunicando a la madre que su malestar, pero no lo hace a través de un lenguaje hablado o escrito, pero siempre eso debe considerarse como una forma de expresión, porque, como les reitero, los diversos modos en que los seres humanos intercambiamos ideas, desde una señal, un gesto, una imagen, la palabra hablada o escrita, todo eso constituye lo que llamamos formas de expresión. Así, para citarles algunos ejemplos de cómo es que se articula este proceso. Pues ahora vamos a hablar del proceso de comunicación y la pragmática. Cuando ustedes dicen, ¿y la pragmática? La pragmática, dentro de los niveles del estudio del lenguaje, es el estudio del uso del lenguaje en el contexto. Y así tenemos otras formas o niveles de estudio del lenguaje, que sería la semántica, que es el estudio del significado de las palabras, la sintaxis, que es cómo se estructuran las palabras, la morfología, que es el estudio de la estructura de las palabras, qué son y cómo se forman estas, y la fonética, que es el estudio de los sonidos del lenguaje desde el punto de vista de la producción o cómo se articulan y la percepción. Les hago como esta escala de clasificación o
o más bien de las técnicas que se utilizan para poder realizar un estudio del lenguaje. Y en este caso estamos utilizando o estamos analizando el proceso de la comunicación desde el enfoque de la pragmática, es decir, del estudio del lenguaje en el contexto. Por eso hago la aclaración. Entonces tenemos que el proceso de la comunicación y la pragmática se vuelve trascendental o de relevante importancia porque en el proceso de la comunicación intervienen, como ustedes ya lo conocen, porque hablamos de que son temas que se ven en la educación básica. En el proceso de la comunicación intervienen, además de los elementos lingüísticos, también factores psicológicos y sociales, que todos estos son importantes para dar ese sentido especial y distinto a un mismo mensaje. Entonces, con la intención comunicativa del emisor, es decir, lo que pretende transmitir su mensaje y desde luego el contexto en el que se produce la comunicación, ambos factores, aunque no son lingüísticos, afectan por igual tanto la codificación como la decodificación del mensaje. De ahí que hablemos de un impacto de la intención comunicativa del emisor y del contexto en que se produce el mensaje. Va a afectar, dependiendo de esto, va a afectar al receptor, quien al decodificar la información debe considerar las condiciones materiales, sociales, psicológicas en las que ésta se produce para que pueda interpretarlo de manera eficaz y así dar respuesta y poder entender, como les decía, a su emisor, que realmente ha comprendido el mensaje que ha sido trasladado, la idea, etcétera. Entonces, a partir o en virtud de esto anterior que les mencionaba, autores presentan un modelo circular de la comunicación, que es el que ustedes tienen en pantalla. Hablan de un modelo circular, de la comunicación que hace énfasis en que toda acción comunicativa, óigase bien, toda acción comunicativa y el modo de efectuarla producen un efecto en el receptor, quien llegará a reaccionar de alguna forma, provocando a la vez una interacción comunicativa. Y así observen ustedes la lámina que está en pantalla. ¿Cómo partimos? De que hay un mensaje, posteriormente la flecha nos conduce a un canal, la decodificación de ese mensaje que es captada por el receptor, igual de manera siguiente comenzamos a ver cómo se aplica este modelo circular donde el emisor codifica mediante un canal el mensaje y así se va dando la retroalimentación. Así sucesivamente podemos ver cómo se materializa este modelo circular de la comunicación, que como les digo, como les comento, en toda acción comunicativa dependerá el modo de cómo se efectúa. Esta tiene un efecto en el receptor, puede ser que no comprenda. Y no sé si ustedes han visto en alguna oportunidad de su vida esa dinámica de que se hace como una fila india y se le traslada a una persona en aras de una dinámica o un juego lúdico un mensaje, y este mensaje tiene que llegar al último, pero resulta que ese mensaje surge o tiene una serie en el proceso o en el camino del primero, supongamos que son 15, del primero a la persona número 15, se encuentra en el camino una serie de factores, ya sean, como les digo, psicológicos, sociales, etcétera. Entonces, en ese contexto que se produce esa comunicación o se traslada esa comunicación, tiende a tener o a surgir ciertos cambios que hacen que esta acción comunicativa y el modo de que se efectúa, porque puede ser que el primero lo diga serio el mensaje
y el otro le causa risa y no logra comprender a totalidad o a cabalidad el mensaje, al final esta acción comunicativa produce un efecto en el receptor que va a ser la persona número 15 al final de la fila, quien llegará a reaccionar de alguna manera ante el mensaje que se le ha trasladado, pero resulta ser que no es el mismo mensaje que trasladó la persona número 1. Por ponerles un ejemplo, a ustedes lo podrían pensar absurdo, pero tiene incidencia todo este proceso o este modelo circular de la comunicación, que este mismo proceso se estará realizando con esas 15 personas que efectúan esto, pues dar un mensaje mediante un canal, se decodifica, lo recibe la persona que funge como receptor y así lo transmite. Esta misma persona se vuelve emisor, lo transmite a otra y comienza el ciclo de comunicación. Esto hablando, como les mencionaba, del proceso de comunicación pragmático, porque estamos hablando de lenguaje en un contexto determinado. Entonces, es ahí la importancia de recordar que cada vez que nos comunicamos están presentes estos factores, y estos factores son retomados por Roman en su modelo de las funciones del lenguaje. Y ustedes lo ven en la lámina que se está presentando en este momento. ¿Qué se pretende con ello? Roman dice que pues deja claro que los seres humanos siempre nos mantenemos en diferentes ambientes y pues estos requieren de información. En esos ambientes siempre, según Roman, encontramos a alguien que nos transmite un mensaje, que es el destinador, digámoslo así. Encontramos a alguien que nos transmite un mensaje y esa persona recibe el nombre de emisor. Como les decía, estos son temas básicos, pero que ahora estamos ampliando el conocimiento de esto. Entonces, la persona que nos transmite el mensaje, como ustedes ya lo conocen, es el emisor. De ahí el receptor recibe el mensaje, quien es el destinatario, y ustedes lo pueden ver de punta a punta en la lámina que se les muestra. Mediante las flechas tenemos por un lado la persona que nos transmite el mensaje y por el otro, en la otra punta de la flecha, la persona que es la receptora de ese mensaje, el destinatario. Y el mensaje, ustedes lo ven al centro de las flechas, es que es el conjunto de signos que es como que el vehículo o que vinculan desde el emisor al receptor. Entonces, recordemos pues con esto que al emitir un mensaje significa seleccionar y combinar signos. Hablamos de un código, ¿verdad? Y es la experiencia que se recibe y se transmite con la comunicación. Pero para que el mensaje llegue al emisor, o más bien llegue del emisor al receptor, se necesita, como les digo, además de un código lingüístico. ¿Qué vamos a entender por código lingüístico? Recordemos que esto lo vimos igual en temas anteriores, en semanas anteriores. El código lingüístico es un sistema de signos que son elegidos para el mensaje. Podríamos hablar o citar un ejemplo, la lengua española, o así cualquier otro tipo de idioma, o también otro tipo de signo elegido podría ser el alfabeto braille en aquellos casos donde no se puede comunicar la persona por una discapacidad visual. También los colores de un semáforo constituyen o se consideran como un código lingüístico. Entonces, el canal sería el medio físico donde esto, ubíquense ustedes en la diapositiva que están observando. Estoy como explicando el modelo de Roman en cuanto a las funciones del lenguaje. Entonces, como les decía,
El canal es el medio físico por donde circula el mensaje, ese mensaje entre el emisor y el receptor, y es el que permite establecer y mantener la comunicación. Pero también, si ustedes ven, arriba del mensaje encontramos un contexto. El contexto, o en algunos casos se conoce como referente también, y este no es más de lo que se habla. Así, por ejemplo, podría ser de qué hablamos, de un tema, de un objeto, de una persona, ya sea real o ficticia, o a lo que el discurso hace referencia, o sea, a lo que el mensaje o lo que se está hablando hace referencia. Esto sería lo que nos quiere decir Roman con su modelo de las funciones del mensaje, que nos vendría a confirmar que el proceso de comunicación no solo se realiza mediante la pronunciación de sonidos, que es lo que nosotros denominamos lenguaje verbal o articulado, sino que tenemos también otros recursos, como les mencionaba, el alfabeto braille, los colores del semáforo, que vendrán a ser otros recursos como signos, símbolos y medios por los cuales transmitimos significados y valores a otros seres humanos. Y podríamos, y acá en la lámina, para poder interactuar de mejor manera, pues yo les he establecido como un ejercicio, un ejemplo, para que puedan ustedes determinar quién ha intervenido en el acto comunicativo y en qué medida, según lo que les compartía o les explicaba, según el modelo de las funciones del lenguaje de Roma, cómo se aplica a este ejemplo en concreto. Y tenemos en pantalla el siguiente ejemplo. En la carretera, el motorista observa que el vehículo de adelante coloca las luces intermitentes de la izquierda. Este inmediatamente capta la información que indica que girará a la izquierda y debe tener precaución. Ante lo que les acabo de mencionar en el ejemplo anterior, ustedes deberán determinar quién ha intervenido, o más bien quiénes han intervenido en el acto comunicativo. Ustedes me podrán decir, intervino el emisor, y aquí pues hay un espacio para que pues también justifiquen por qué consideran que ha intervenido el emisor, el receptor, el mensaje. Eso para que podamos interactuar y ustedes no se duerman más y puedan expresar también en qué medida están comprendiendo mi mensaje y poder estar todos en esa dinámica o en ese contexto o referente de lo que estamos hablando, pues para poner en práctica lo que estamos viendo. Pueden activar sus micrófonos y comenzar. Alguien puede decir, mire, el emisor interactúa de esta manera. Dejo abierto el espacio para que quienes se animen puedan participar en este ejemplo práctico. El emisor sería... Ajá, ¿escucho? El emisor sería el motorista que va en el carro de adelante. Ok. ¿Alguien más? Dice, ahí dice quiénes han intervenido en el acto conmutativo. Yo pienso que es el emisor, el receptor y el mensaje, siento yo. ¿Quiénes serían, digamos, cómo podríamos determinar la participación de cada uno? Ya el compañero decía, el emisor es el motorista del vehículo que iba adelante y colocó las luces. A su juicio, yo pienso que el emisor es, digamos, como dijo el compañero, que va manejando y coloca la vía, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el mensaje sería que iría a cruzar a la izquierda con la vía que puso. Y el receptor sería el del vehículo que va detrás. Ajá. ¿Alguien más? Excelente, compañero. ¿Alguien más que nos hable del código del canal y del contexto? El código sería el conjunto de las señales. Excelente. El canal sería el aire, no, el aire no sería el aire. Estamos sería hablando como que un el canal canal visual. es el medio físico por donde circula el mensaje entre el emisor y el receptor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería entonces?
Veamos. El aire. Ajá. O la vía en la que circulan, ¿verdad? El medio físico. Podríamos también mencionar el vehículo, que es el que por medio del cual pues puede ponerse o activarse la luz, que vendría a ser el código lingüístico, ¿verdad? Que es el signo o más bien la luz, perdón. Y tenemos el contexto. ¿Alguien se anima a hacer referencia en qué medida se ha intervenido o se ve comprendido el contexto en este acto comunicativo? El contexto serían los dos conductores en la carretera. Ok. Bueno, ahí ustedes ven en el ejemplo práctico, o sea, de la cotidianidad o en cuestiones tan sencillas, ustedes pueden ver, o más bien se confirma que este proceso comunicativo no solo se realiza mediante la pronunciación, o sea, mediante ahorita que estamos hablando, usted da su idea, también se capta mediante otros signos, símbolos, medios y recursos. Y que al final lo que quiero que se destaque con esto es que contamos con otros recursos, como les digo, por medio de los cuales transmitimos significados y valores a otros seres humanos. Y un ejemplo de ello es esto. Quienes conducen se darán cuenta que si el motorista de delante no coloca sus luces, pues no se entenderá cuál es su idea. Y lo que se generaría pues sería un accidente de tránsito, ¿no? Porque no se logra captar la información que indica que va a girar hacia ese lado y por ende o como consecuencia no tendría precaución el que viene detrás. Entonces vemos que como les digo y reitero, que la comunicación no solo se realiza mediante la producción o pronunciación de sonidos. De ahí que entremos de lleno. Sí, y con este ejemplo creo que nos queda bastante explicado cómo es que se confirma ese proceso de comunicación. Y entraríamos a ver detenidamente lo que serían las funciones del lenguaje. Cuando hablamos de las funciones del lenguaje, podremos decir que son las distintas intenciones o propósitos con las que el emisor del mensaje se dirige a su receptor. En el campo de lo que les mencionaba, bueno, aquí tenemos las funciones del mensaje según el modelo de Roman, donde tenemos que el destinatario o el emisor tiene una función emotiva o expresiva. La veremos a detalle ahorita, ¿verdad? La voy a desarrollar. Pero aquí lo pueden ver ustedes de manera esquematizada. Cómo cada uno, entre paréntesis, tiene definida o singularizada la función del lenguaje que desempeña. Esto, pues, como les decía, en el campo de lo que sería la pragmática. Entonces, vean ustedes este esquema que va a ser el que vamos a aplicar ahorita en las funciones del lenguaje. Entonces tenemos que, como les decía, son las funciones del lenguaje son las distintas intenciones o propósitos con las que el emisor del mensaje se dirige a su receptor. Entonces, debemos entender por funciones del lenguaje la relación que se establece, y de ahí por eso les ubicaba este modelo o este esquema, porque vamos a entender las funciones de manera concreta, o en pocas palabras vamos a entender que las funciones del lenguaje son aquellas relaciones que se establecen entre el emisor, y el receptor, que queda patente, digamos, o establecido del modo que se emite el mensaje. Y así tenemos pues que esta forma que utiliza el emisor para dirigirse al receptor, en el mismo enunciado del emisor podemos encontrar elementos que nos introducen a estas otras funciones
o razones por las que el emisor ha emitido el mensaje. Entonces, pues tenemos que las funciones del lenguaje son 6. La función referencial, que la vemos en el contexto, si ustedes se ubican en este esquema. La función referencial, la función emotiva, que la vemos estipulada también o asignada al emisor. La función apelativa o conativa, que es la que se le atribuye al destinatario. La función fáctica, las distintas funciones lingüísticas que se fijan de las distintas relaciones que se establecen entre los distintos elementos clásicos que ustedes ya conocen, de la comunicación, el contexto, el mensaje, el contacto, el código. Entonces, conocer los elementos de la comunicación o las funciones de la comunicación, es el paso previo a conocer los elementos que vimos con anterioridad, el emisor, el receptor, el mensaje, el código, es como el paso previo para poder hablar de las funciones del lenguaje, porque si no lo conocemos, no podemos entender la relación que existe entre ellos. Tenemos que los elementos de la comunicación, como les decía, el emisor, tenemos que tener claro que el emisor es quien envía el mensaje. El contexto es el lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. El canal es por donde se envía el mensaje. El código es el conjunto de signos con los que forma el mensaje. El referente es lo que se evoca en el mensaje. Y el mensaje, pues, es lo que el emisor le dice al receptor. Y el receptor va a ser quien lo recibe. Hago énfasis en eso y puede ser que los aburra, pero como les reitero, si no conocemos de manera previa los elementos de la comunicación, va a ser difícil que entendamos las funciones del lenguaje, porque si no lo conocemos, no vamos a poder entender la relación que existe entre esto. Entonces, como les decía, las funciones lingüísticas o las funciones del lenguaje son las distintas relaciones que se van a establecer entre los distintos elementos de la comunicación. Y vamos a entrar a comentar los distintos tipos y clases de funciones del lenguaje. En la función referencial, que estamos hablando que es atribuida al contexto, en la función referencial o informativa se dice que es quizás la más sencilla de entender y es que es la más frecuente en nuestra vida diaria, porque esta función pone en relación los distintos elementos comunicativos, es decir, pone en relación el contexto y el mensaje. Y así ustedes pueden verlo en este modelo o en esta lámina que se está proyectando. La función es referencial cuando el mensaje y el contexto coinciden. Solo en esos casos coinciden. El mensaje y el contexto coinciden con el mensaje que el emisor ha emitido al receptor. En otras palabras, la realidad coincide con el mensaje. Un ejemplo sería de la función referencial, son las 3 de la tarde. Y realmente es ahora cuando se traslada ese mensaje. O cuando alguien dice, está lloviendo en la calle. Pero nos va más allá de expresar una simple frase. Estamos hablando que en este caso efectivamente está lloviendo, porque el mensaje de que está lloviendo en la calle se materializa cuando nosotros lo podemos percibir por los sentidos. Otro ejemplo que podríamos citar sería, no sé, que alguien se ha caído y se ha roto la cabeza, pero lo podemos constatar en la medida que se nos traslada ese mensaje y se hace efectivo. Como les digo, la función referencial no va a ser más que ese momento donde coincide, la realidad coincide con el mensaje que se ha dicho. Ahí podemos materializar eso. Si nos fijamos en los distintos ejemplos que les he dado, por ejemplo, son las 3 de la tarde, mira, está lloviendo en la calle. Estos
En ejemplos coinciden y, como les digo, son comprobables a simple vista. Es decir, que el mensaje que se ha enviado coincide con la realidad o con el contexto al que se hace referencia. ¿Por qué? Porque también podríamos decir hace sol y lo constatamos a simple vista. Podríamos decir el suelo está mojado y lo constatamos. Y así, en el ejemplo que les mencioné también, es que se cayó y se rompió la cabeza y vemos que está sangrando, ¿no? Entonces ahí podemos ver materializada la función referencial, pero también tenemos la función emotiva o expresiva del mensaje. Esta función tiene como objeto principal el emisor del mensaje, así como ustedes lo logran observar en la lámina. La expresión del emisor al emitir el mensaje nos deja ver cierto estado de ánimo, por eso se dice que es expresiva o emotiva, cierto estado de ánimo o emoción. La emoción o expresión del sujeto que emite el mensaje, o sea, el emisor, también la podemos ver en los gestos de cuando emite el mensaje. Y la característica principal de la función expresiva del lenguaje es la subjetividad. Hablamos de que cuando hablamos de subjetividad es el sujeto, o más bien el sujeto que emite el mensaje nos expresa desde su estado de ánimo la información, ya sea está contento, está triste, está dolido, y por ello solemos utilizar la primera persona, aunque no es necesario. Por ejemplo, podríamos decir un ejemplo de algunos ejemplos de la función expresiva. Qué bonito es vivir entre amigos, o como les digo, la subjetividad, donde nos expresa el estado de ánimo, el receptor, perdón, el emisor es quien nos expresa su estado de ánimo, diciéndonos qué contento estoy, o no sé, alguna cuestión así, o qué triste, o qué adolorido, en fin. Entonces, nótese en estos ejemplos que les estoy mencionando la relación que existe entre el estado de ánimo que existe en el emisor con el mensaje que se emite. Precisamente es esto a lo que hace referencia la función expresiva del lenguaje. También tenemos la función apelativa o la conativa. Lo ven ustedes al otro extremo de esta flecha, perdón, que se le atribuye al destinatario o al receptor. ¿Por qué pone especial referencia en el receptor? Y ustedes en el nombre lo pueden determinar. Bueno, ahí en el modelo de las funciones del lenguaje de Roman aparece como función conativa, pero también se conoce como función apelativa. Y es apelativa porque apela significa dirigirse dialécticamente a alguien, y en este alguien es quien recae la fuerza del mensaje y de quien se trata de motivar una reacción. O sea, apelamos, por ejemplo, cuando te dicen que apelan a tu buena voluntad, esperan o se sugiere o se promueve que a quien se dirige o en quien recae el mensaje tenga una manera de reaccionar o distintos tipos de reaccionar. Entonces la función apelativa o conativa utiliza distintos recursos lingüísticos para que el emisor establezca una conexión con el receptor, ya sea imperativos, interrogaciones, pero la finalidad, como hemos ido diciendo, como les he expresado, es provocar una reacción en el receptor. Por ejemplo, podría ser, pásame esa botella. Entonces ustedes esperan que se las dé. O diciéndole a alguien, está oscuro, es para que encienda la luz. O, en fin, en estos ejemplos lo que les he expuesto, se espera una acción o una reacción del receptor, o se espera del receptor una respuesta. Siempre, o sea, es como lo
lo trascendental, ¿no? O lo más relevante, que la función conativa, apelativa o conativa, pues ustedes la van a identificar en la medida que se espera una acción o reacción del receptor o una respuesta a lo que le han dicho. Por eso les ponía el ejemplo: pásame la botella, ustedes esperan que se las pase, o diciéndole que está oscuro, que encienda una lámpara o que encienda la luz. Pero también tenemos la función poética, y esta es atribuida al mensaje. La función poética del lenguaje se dice que centra su atención en la forma o la estética del mensaje. Más bien es la forma, la elegancia con la que se emite el propio mensaje y este se presenta al receptor. Y esta suele acompañarse de algunos recursos lingüísticos, literarios y a veces hasta digamos que busca el decoro en el mensaje para que atraiga la atención por sí mismo. Podríamos hablar de que, como les digo, esta función suele acompañarse de otros recursos lingüísticos y los literarios, pues, que es lo que nos ocupa a nosotros, podría ser para que, como les digo, en esta función es el actor principal o el elemento principal que destaca es la estética del mensaje, y en la medida que ustedes lo redacten o cómo se presente ante el receptor, pues atraerá la atención de este. Y si hablamos de manera literaria, podríamos poner un mensaje que atraiga la atención por sí mismo, podría ser utilizando elementos literarios o frases o cuestiones así que de impacto. ¿Qué ejemplo podríamos dar? Un ejemplo de la función poética. Un texto literario o un refrán, por así decirlo, para llamar la atención de alguien. Puede ser se me ha ido este refrán: a lo regalado no se le busca lado. Entonces el afán de esto es que te quiere transmitir un mensaje, pero te está regalando algo. El escenario es el siguiente: te está regalando una persona algo, pero es algo sencillo, o que a lo mejor cree en su intelecto que no puede llamar tu atención a simple vista o por el simple objeto que te está dando. Entonces trata de recurrir a este elemento para poder atraer la atención. Como por sí mismo no puede atraer la atención con el simple objeto que te está regalando, trata de poder sugerir una o atraer la atención de la persona a la que le está dando el objeto, ¿no? No sé si me doy a entender. Igual si hay dudas ustedes me interrumpen y podemos reformular otro ejemplo. También tenemos la función fática del lenguaje. La función fática o que ustedes lo ven, también lo ven en el modelo de las funciones del lenguaje de Roma. Y esta no es más que aquella que pone en relación ininterrumpida al emisor y al receptor. Se dice que es casi una herramienta. Esta función es casi una herramienta de comunicación que nos permite comprobar que el canal de comunicación sigue abierto y que el mensaje llega desde el emisor al receptor. No ofrece ningún contenido ni información relevante, o sea, no te dice mayor cosa, pero sí para el emisor, porque como todavía no tenemos la reacción del receptor, su propósito es mantener o cerrar o abrir el canal de comunicación. Por ejemplo, ustedes podrán encontrar materializada esta función cuando ustedes están hablando, están queriendo dar a entender una idea, o están frente a alguien explicando algo y ese alguien pues solo los mira, no dice nada. Entonces uno suele creer que no lo están entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que uno espera para poder saber si
si se mantiene el canal de comunicación, el que te digan, ok, sí, así, o eso suele pasar también cuando estás dando por medio telefónico un número de teléfono, un número de cuenta o no sé. Entonces ustedes, para entender que los primeros dígitos han sido comprendidos, esperan que les digan ok o sí o el siguiente. O sea, es como les digo, no ofrece una información relevante al mensaje, pero sí te hace entender que la comunicación está ahí. Eso en cuanto a la función fáctica. O que te digan también, otro ejemplo podría ser que te digan de acuerdo o perfecto o sí, te comprendo. O sea, son como frases que el propósito es mantener el canal de comunicación abierto. Y eso es de gran utilidad. Como les digo, es más que todo una herramienta que le sirve al emisor. Le sirve al emisor porque es él el que se da cuenta que realmente se le está escuchando, aunque todavía no se logre tener de parte del receptor lo que pretende, que es provocar una reacción, ¿no? No aporta mayor cosa, pero nos ayuda a determinar esto que les menciono. La función metalingüística que es atribuida al código es como la propia palabra, ¿no? Esta función se utiliza para hablar del propio mensaje en sí. Pone su acento o principal relevancia en el código, la lengua que se emplea en la propia comunicación. Y esta función más que todo está pensada o es empleada especialmente para la docencia y el material didáctico. O sea, se habla de, por eso metalingüística, más allá. Aquí se incluyen definiciones y el mismo estudio de la palabra. Por ejemplo, un ejemplo podría ser, o sea, Pedro tiene 5 letras, por decirles algo estás analizando, eh, el propio mensaje, ¿no? El propio código de cómo está estructurado esta palabra, por poder poner un ejemplo. Y eso sería lo que, o más bien, estas serían las funciones del lenguaje. Aquí en la pantalla ustedes pueden ver de manera, ¿cómo podríamos decir? Sistematizada, ya más concreto lo que les estoy diciendo. Y aquí también pueden ustedes ver algunos ejemplos. Tenemos los 6 factores o elementos de la comunicación en la primera columna. Tenemos las características que se le atribuyen, la función del lenguaje que también se le atribuye a cada uno, las características y un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, el factor de la comunicación o el elemento de la comunicación, el emisor. La característica de este es quien codifica un mensaje que transmite sus emociones. Por eso les decía que es y la función que se le atribuye es la emotiva o la expresiva. ¿Cuál es la característica de esta? Como yo les mencionaba anteriormente, transmite contenidos emotivos. Se reconoce, como lo dice el texto acá, se reconoce por indicadores expresados en la primera persona. Aquí está más complejo de entender, por eso yo me tomé a bien explicárselo citándole algunos ejemplos. Porque aquí está como más abstracto, ¿no? Las características. Pero en el caso de la función expresiva, ustedes saben que la principal característica es que la subjetividad, el sujeto que emite el mensaje, expresa desde su estado de ánimo una información. Y yo les ponía el ejemplo, qué contento estoy. Y aquí tienen ustedes otro ejemplo. Ay, cuánto siento que te vayas. Entonces estamos hablando que o podemos determinar u observar de este ejemplo que se ve, pues,
o queda en evidencia que el sujeto emite el mensaje y a su vez nos está expresando un estado de ánimo, o sea, tristeza de que se va. Y así sucesivamente ustedes ven el receptor u oyente, que es quien decodifica el mensaje y a la vez recibe el mismo, se le atribuye la función conativa o apelativa. La característica es que se actúa sobre el receptor mediante el mensaje para incluir en su comportamiento. Yo les decía, ¿qué se espera con ello? Se trata pues que en quien recae el mensaje, hablamos del receptor, se trata de motivar una reacción, un comportamiento. Por ejemplo, toma esta Coca-Cola, esperan que la agarren, ¿no? Sea un buen estudiante y serás un buen ciudadano, dice aquí, entonces se espera que lo hagan, ¿no? Y así sucesivamente. El contacto, el canal empleado para establecer la comunicación entre el hablante y el oyente, la función es la fática. La función fática que se da o que permite establecer, prolongar o interrumpir la comunicación entre el receptor. Es lo que yo les decía, que no ofrece ningún contenido la información, pero lo importante de esto es que comprobar si funciona el circuito de comunicación. Ok, sí, te escucho, de acuerdo, perfecto, sí, decime el siguiente número y le da el siguiente número, sí, y el otro. Entonces ahí ustedes materializan esto. En cuanto al código, el sistema de signos que se emplean, esto es el código, ya se lo había mencionado. La función que se le atribuye es la metalingüística y es la que se establece cuando se habla de objetos, cuando se habla no de objetos, dice, sino de la lengua misma, y es lo que yo les decía, que describe y explica el lenguaje. Y aquí le da otro ejemplo, yo le mencionaba uno, Pedro tiene 5 letras, está tratando de explicar el mismo lenguaje, ¿no? Aquí te dice, las palabras agudas se acentúan en la última sílaba. Entonces son como más allá del conocimiento, como yo les mencionaba, porque esta va pensada especialmente para incluir definiciones y el estudio de las mismas palabras. El contexto, decíamos que es el entorno real en el que se hace referencia al mensaje, seres, objetos, ideas. La función que se le atribuye es la referencial. Esta función, pues la característica es que se refiere o más bien está orientada al referente, por ello se caracteriza por ser preciso, concreto, unívoco. Y ahí te da unos ejemplos. El mensaje, la forma concreta de la estructura del mensaje, eso más que todo, la característica de este elemento es esa, la estructura del mensaje. La función es la poética y el uso de la lengua con una intención artística, por eso yo les decía, les ponía el ejemplo de la persona que recibe algo que no es muy significativo, pero como se lo han regalado, pues tiene que tomarlo, ¿no? Pero la persona que se lo da sabe cuál va a ser la reacción en la que lo recibe y trata de acompañar la entrega de este objeto con un refrán, ¿no? Donde le decía que a los regalados no se le busca lado. Entonces aquí podemos ver que se auxilia de esta intención artística o lingüística o cómo se llama o poética o lírica para poder captar la atención del receptor.